Todos los 11 apóstoles, o los 10, sin contar a Juan y sin contar a Judas, murieron de una manera extremadamente horrificante. ¿Cómo tú vas a morir por una mentira que tú te inventaste? Se ha divulgado que los apóstoles robaron el cuerpo de Jesucristo. Pero han habido eventos aquí en los Estados Unidos de ciertas religiones que hemos visto que se han suicidado matando a otras personas por las creencias religiosas. ¿Por qué el cristianismo es la única religión en los Estados Unidos que se le permite ser atacada? Ok, bueno chicos, bienvenidos una vez más a un episodio de Miranda Podcast. Estamos esta vez nosotros dos solos, como en el principio, como los primeros episodios. En estos episodios nos toca un poquito más difícil. ¿Por qué? Porque nos toca estudiar de algo, nos toca analizar algo. No vamos a venir aquí a contar el mismo testimonio 3, 4 veces, ¿no? Entonces, la hermana Heidi y yo hemos estado descubriendo o investigando cierto tema del cual vamos a hablar en adelante. Bueno, les voy a decir de una vez, vamos a hablar sobre la resurrección de Cristo. Eso es lo que... Igual forma cuando lo vean, o sea, va a salir en la parte de abajo, o sea, ya lo Claro, en el título. claro, correcto, ya. Ujú. Vamos a estar hablando de la resurrección de Cristo, y cómo podemos probar de acuerdo a la Biblia y de acuerdo a la historia secular que Jesucristo en verdad resucitó. Ahora, disclaimer aquí, ¿ok? No somos teólogos, historiadores profesionales, simplemente nos llama la atención, bueno, a mí me llama mucho la atención o últimamente más bien me está llamando mucho la atención lo, lo que es la resurrección de Cristo y cómo cuando empiezas a investigar las personas realmente han tratado de negar esto y ahora en el futuro tratan de negarlo, tratan de negarlo. Muchas personas aseguran que Jesucristo nunca vivió, nunca murió, y definitivamente nunca resucitó. Y hoy en día lo dicen, pero verdaderamente estas personas hablan esto porque lo escucharon de alguien más y porque es fácil decir Jesucristo no resucitó para esconder o huirle a la fe Mm. por X o Y motivo. Es siempre más fácil decir eso no existe a enfrentar de pronto lo que el Evangelio te quiere decir, porque el Evangelio nos confronta, somos pecadores, todos somos pecadores, el Evangelio nos confronta. Entonces, estas personas realmente no se han puesto a investigar ellos mismos lo que es en verdad, lo que dice la Biblia y lo que dice también otros libros o la historia en lo secular. Ahora también vamos a hablar un poquito sobre la Biblia. La Biblia de hecho es del conjunto, un conjunto, una compilación de libros, hay 66 libros más certificados que hay. Y ahí te vamos a explicar un poquito de eso. Hay libros en los cuales, fuera de la Biblia, que nosotros ni siquiera pensamos que llegarían a ser falsos de alguna u otra manera. Porque cuando lo comparas con la Biblia, ves como que, wow, le creemos a ese libro, pero no le creemos a la Biblia. Y es porque aunque la Biblia ha sido muy certificada, ha sido muy estudiada, muy aprobada por diferentes grupos de personas, como está obviamente correlacionada con el cristianismo, y el cristianismo está correlacionado con lo que me confronta a mí, entonces de una vez nosotros decimos, no, la Biblia fueron puras mentiras de hombres. Pero bueno, creo que esa es la introducción, pero vamos a hablar antes. No sé si quieres decirle algo a la audiencia en este día.
Bueno, gracias, gracias por estar una vez más en cada episodio de cada semana, cada lunes. Y me encanta que a veces ya nosotros no tenemos que postear nada, sino que ellos ya están pendientes en la hora que nosotros veamos subir un Sí, episodio. Porque nos pasó este lunes que por motivos técnicos técnicos. surgió algo y no salió la hora en específica, pero muchas personas, oh, ¿qué pasó? Que no subieron el episodio a tal hora. Entonces, pues es algo que nos ha motivado, o sea, ustedes a través de que ustedes nos dicen de que, oh, el episodio nos ha caído bien, o sea, nos ha enseñado. Entonces, cada comentario que ustedes hacen, crea o no crean, o sea, eso nos ayuda a seguir de pie aquí, porque pues como habíamos dicho anteriormente, de todo esto lo que se ve aquí hay un proceso, entonces editación y muchas cosas más, preparación, entonces gracias por estar pendiente de cada episodio y gracias por escucharnos y pues vamos a tocar este tema que tú dijiste. También antes de empezar queremos darle a darle las gracias a Global Home Services, ¿ok? Esa es la compañía del sponsor son los sponsors de este video en específico. Como pueden ver, hay algo específico Algo o hay algo diferente. diferente en la parte de atrás. Esta compañía vino y nos remodeló el podcast, se puede decir, o nos hizo un upgrade. Entonces, ellos son los sponsors de este video. Global Home Services, muchas gracias, ¿ok? Los queremos y los apreciamos. Y bueno, eso es todo por hoy. Muchas Entonces, gracias, muchas gracias. En verdad que este podcast hemos visto que ha sido de mucha bendición, o sea, el letrero que tenemos atrás, o sea, cosas, Dios nos ha bendecido y pues en verdad que doy gracias primeramente a Dios y gracias a todos los que han puesto un granito de arena para que esto se vea hermoso. Estoy feliz. all right. Bueno, mira, Heidi, quiero empezar con este versículo. Okay. Está en Mateo 28:15, Reina Valera, y dice, y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Y ellos, dice, tomaron el dinero. Mm, Entonces están hablando de los soldados romanos en específico. ¿Ok? Los soldados romanos vieron que el cuerpo de Jesucristo no estaba ahí. Entonces ellos corrieron a decirle, mira, el cuerpo de Jesucristo no estaba ahí. Si no estoy mal, acuérdense, no soy teólogo, no soy nada, no somos nada de eso. Creo que ellos vieron también a los ángeles. No estoy seguro de esto. Pero ellos corrieron y ellos no fueron a decirle a sus autoridades romanas, no, ellos fueron y le dijeron a las autoridades judías, porque ellos tenían miedo de ir a las autoridades romanas. Para los que saben, cuando tú eres una persona que cuidaba un preso y este preso se te escapaba, el pago era con muerte, ¿no? Entonces, ellos tenían miedo de hacer esto, entonces ellos fueron a donde estaban las autoridades judías y le dijeron, mira, esto fue lo que pasó. Ahora, las autoridades judías, los del Sanedrín, a los fariseos, todos estos escribas, los principales en cuanto a la religión de los judíos, le dijeron am, a los soldados, miren, tomen este dinero, ustedes van a decir que los que ustedes vieron que los discípulos vinieron aquí y fueron a la tumba y robaron el cuerpo de Jesús. ¿Ok? Entonces ahí es donde empieza el versículo. Dice, y ellos, los soldados, tomaron el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Acuérdate que estamos hablando de Mateo. Mateo, algunas personas dicen que se escribió 10, 12 años después de la muerte de Jesucristo. Hay otros que aseguran que fue 30 años después de la muerte de Jesucristo. Entonces, cuando Mateo escribió esto, dice, wow, hasta ahora, 10 años, digamos que fue 10 años, hasta ahora, 10 años después de la muerte de Jesucristo, se ha divulgado que los apóstoles robaron el cuerpo de Jesucristo, ¿no? Entonces ahí empezamos a ver que el enemigo empezó a orar rápidamente. Bueno, no pude
impedir que Jesucristo resucitara, entonces lo que tengo que hacer es empezar a divulgar mentira. ¿Ok? Pero bueno, ¿por qué empezamos con este Versículo. versículo? Es porque de aquí se basan muchas cosas. ¿Ok? De aquí se basan muchas cosas. Y el primer punto que quiero hacer hoy es obviamente el más lógico. Si los discípulos se hubieran robado el cuerpo, si los discípulos Ujú, hubieran inventado esta historia, ¿verdad? ¿Por qué morirían por una mentira? Ahora, es fácil, no fácil, pero es posible que tú mueras porque alguien te mintió a ti sobre algo. Tú te dicen algo, tú no sabes que es mentira y tú mueres por esa mentira. Por ejemplo, ahí no quiero nombrar cosas específicas, pero han habido eventos aquí en los Estados Unidos de ciertas religiones que hemos visto que se han suicidado matando a otras personas por ujú, las creencias religiosas, ¿verdad? Entonces, es posible que tú mueras porque alguien te mintió, pero es imposible que tú mueras por algo que tú mismo te inventaste, que tú sabes que es mentira. ujú, Entonces, y vemos que Pedro crucificado boca abajo, Juan no murió de esa manera, pero Juan lo metieron en un aceite hirviendo, él no murió ahí, después murió en la isla. Unos fueron decapitados, otros fueron, de todo, ¿verdad? Creo que uno fue quemado, de todo. Ah, ¿Cómo tú vas a morir de esa manera? Y todos los 11 apóstoles, ¿verdad? Además de Juan, de Judas. Todos los 11 apóstoles, o los 10, sin contar a Juan y sin contar a Judas, murieron de una manera extremadamente horrificante. ¿Cómo tú vas a morir por una mentira que tú te inventaste? En algún momento, uno de los 10 tuvo que haber dicho, no, wow, muchachos, bueno, usted quiere muere usted por esa mentira que nos estamos inventando, pero yo no voy a llevar esto tan lejos tampoco, Pedro, no inventes. ¿Sí me hago ujú. entender? Entonces, ese es el primer punto que podemos hacer. Obviamente, alguien que se inventaría una mentira no va a morir por ella. Obviamente, ese es. Entonces, por eso quería empezar con ese versículo. ¿Tienes pensamientos sobre eso? No, es algo que muy interesante lo que tú dices, porque pues obviamente estás arriesgando tu vida, como tú dices, no vas a inventar algo que tú sabes que después tiene consecuencias. Entonces, pues el tema de, ¿cómo se llama? La resurrección de Sí, Cristo siempre tiene como muchas controversias y vemos que es uno de los temas más tocados a veces que se toca, ¿no? Y a veces, científicos, bueno, no científicos, sino como teóricos, ¿cómo se dice? Teo- Ay, no sé, me olvidó teología, ajá, o sea, teólogos. hacen como comparaciones, no es como a sacar algo científicamente, sino como basada como las comparaciones que tú estás haciendo ahora, o sea, se basan a eso y hemos visto de que y bueno, incluso tú me mostraste, me mostraste un video que viera sobre alguien que estaba explicando más continuamente eso y pues es algo que me llamó mucho la atención, que era el Paulo, ¿no? El perseguidor, que en ese tiempo era Saulo, ¿no? Saulo de Tarso, correcto. Saulo de Tarso, ¿no? Entonces que pues obviamente él antes perseguía a los cristianos, Ujú, o sea, él prácticamente odiaba a los cristianos, no ujú, le gustaba, entonces hasta los mataba y todo eso. Entonces ujú, vemos que después Pablo fue uno de los que pues obviamente predicó el evangelio, predicó y predicó después de que vemos que él perseguía, vemos que ¿por qué fue eso? Porque él vio que Dios había resucitado, Dios se le apareció a él. ujú. Entonces es algo que también a veces también podemos ver que es una de las cosas que como tú dices, nadie va a estar dispuesto a entregar la vida sabiendo de que pues obviamente tú la dijiste, o sea, Correcto. Ya. Y Pablo es un gran ejemplo. Se puede decir,
número 2. Número 2, ya. Este, el cambio de enemigos de Cristo. Ya. Entonces, o enemigos de la iglesia, fue Pablo de Tarso, que ahorita Ujú. vamos a hablar de él, es fundamental. Él escribió 3 epístolas. Él es uno de los escritores más respetados en la Biblia, y no solo en la Biblia, sino en la historia en general. Ujú. Pablo, algunos de nosotros estamos acostumbrados, y eso se estaba hablando la otra vez en la iglesia, estamos acostumbrados a escuchar Pablo, 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 pero no, en verdad no alcanzamos a comprender o no nos hemos puesto a pensar qué tan extremadamente académico Pablo era. Ujú. Pablo estaba siglos y siglos y siglos adelantado en cuanto a la academia, hablando de los otros apóstoles. ¿Te acuerdas de que los apóstoles tenían el poder de Dios después que recibieron el Espíritu Santo? Pero en cuanto a la academia, en cuanto a escritura, Lucas era doctor, dicen por ahí, ¿verdad? Pero Pedro era pescador, y todas eran personas sin letras, ¿verdad? Pablo era extremadamente académico. Estamos hablando de una de las personas más académicas de todo un país, ¿ok? Entonces, Pablo se crió bajo los pies de Gamaliel, uno de los maestros Ujú. más respetados en Jerusalén, o en Israel en ese tiempo, ¿verdad? No sé exactamente por cosas religiosas. Creo que no importa qué tan inteligente eres, si tú no eres de cierta tribu, si tú no eres levita, nunca vas a poder ser sumo sacerdote. Pero Pablo, o Saulo de Tarso, en ese momento era lo suficientemente inteligente, o estaba en el camino lo suficientemente inteligente para tener la misma IQ, o la misma sabiduría, ¿no? La misma inteligencia que un sumo sacerdote. Ujú. Anyways, pero ¿por qué digo esto? Porque los libros de Pablo, y especialmente 2 Corintios, capítulo 15, explican y confirman mucho la resurrección de Jesucristo. Pablo fue muy respetado a través de los siglos en sus escrituras. Am, no quiero perderme un poquito aquí, porque estamos hablando de los enemigos de Jesucristo, ¿verdad? Saulo de Tarso. El segundo, aquí lo tengo, Santiago el Justo. Él era un escéptico, y después se convirtió en un líder cristiano, ¿verdad? Entonces, ese es el punto de que habían enemigos de la cruz que Pablo perseguía, mataba a cristianos, los torturaba, y de repente, ¡pum! ¿Cómo tú vas a tener un cambio así por Ujú. una Eso te mentira iba a que te decir. contó? ¿Cómo tú puedes hacer ese cambio? Ese cambio solamente lo puede hacer Dios, Mm. solamente lo puede hacer Jesucristo. Si leemos lo que pasa en Hechos, Pablo está de camino, Saulo está de camino a Damasco, y ahí se cayó el caballo cuando se le apareció Jesucristo. Eso solamente lo hace Jesús. Eso solamente lo hace, ese cambio solo lo hace un Dios vivo, un Jesucristo resucitado. No lo hizo, porque a Pablo le fue mal Ujú. Ya. en cuanto a su camino secular, o a su camino profesional, no hablando espiritualmente, pero en la vida, desde que él se entregó al cristianismo, azotado, apedreado. Muchas de las epístolas, especialmente Filipenses, sabemos que él escribió desde la cárcel. Entonces, Pablo le fue mal. Él tenía mucho que perder en cuanto a las cosas de este mundo. Él tenía que perder, como te dije, una de las Ujú. personas más académicas del Ya. país. Él pudo ser una persona muy poderosa, ya tan joven, y él era alguien influencial. Él movía masas y se movía en los ámbitos de la política, de la religión, porque él cogió cartas, él mandó a traer cartas del sumo sacerdote para ir a Damasco y coger a los policías, a los A cristianos. los policías. Entonces, Pablo tenía mucho que perder. Él Ujú. dice, yo era fariseo de fariseos, ¿entiendes? O sea, como ustedes, dice, con ustedes, como yo, no había ninguno de ustedes, o sea, como yo, ninguno. Yo alcancé lo máximo de lo máximo de lo máximo, pero aún así todo lo doy por basura. Y es chistoso que a veces nosotros no somos ni el 10% en cuanto a la academia, o en cuanto a la profesión, de lo que pudo haber sido Pablo, y aún así no vemos la entrega, o no queremos soltar lo que nosotros tenemos.
por Cristo. Eso lo vemos mucho. Nosotros no tenemos tanto cosas como la tenía Pablo. De pronto no tenemos tanto prestigio, no teníamos tanta academia, tantas posibilidades profesionales de alcanzar a ser alguien como él. Y aún así no soltamos lo poco que tenemos por Cristo. Y Pablo, que tenía todas esas cosas, lo soltó. Pero eso fue lo que Dios le llamó la atención de Pablo. Su pasión, su entrega, su determinación, ¿verdad? Ujú. Pero ese es un segundo buen punto. El tercer punto es similar. Y no estamos hablando del cambio de los enemigos de Cristo. Ahorita estaríamos hablando del cambio de los apóstoles, ¿verdad? Mm, O de los discípulos en el tiempo. ¿Qué pasa cuando muere Cristo? ¿Verdad? Salen huyendo. Salen por aquí, salen por allá. De hecho, son las mujeres y Andrés los que se quedan. Las más valientes son las mujeres. Am, pero los apóstoles se riegan. De hecho, Pedro se fue a pescar. tenían miedo. Sí, dice que Jesucristo cuando resucitó, Mm, él se le apareció en una de las apariciones que él tuvo, pero estaba pescando, ujú. ¿verdad? Ellos volvieron a lo que ya había, a lo Lo que que habían eran hecho, antes. correcto. Ujú. De hecho, cuando resucitó Jesucristo, muchas personas, María Magdalena, después los dos discípulos que iban de camino de Maús, todas las personas que tuvieron y vieron una aparición de Jesucristo fueron y le dijeron a los apóstoles, a los 11 apóstoles, y los 11 apóstoles no creían. No le creyeron a Magdalena, no le creyeron a los dos discípulos que iban de camino de Maús. No eran de los 11 discípulos, eran creyentes, porque dice que Jesucristo se le apareció a 500 personas también. O sea, él tenía discípulos, no tan cercanos, pero tenía otros discípulos. Ujú. Digamos los 500 creyentes. Habían dos creyentes que iban de camino de Maús. Jesucristo se le apareció a ellos y se les tomó un poquito de tiempo realizar o ver quién era él. Una vez que vieron que era Jesucristo, Jesucristo se desapareció, dice, y ellos corrieron y le dijeron a los apóstoles y los apóstoles no creyeron. Entonces, estos apóstoles después de que Jesucristo murió, se dispersaron, no creyeron de la palabra en Jesucristo, que dijeron que iba a resucitar. Pero ¿qué pasa cuando Jesucristo se les aparece? Le dice, Tomás, pon aquí pon aquí Humano, tu mano, soy me yo, gusta. ¿verdad? Ellos pasaron de ser eso, y gracias también al Espíritu Santo, que es Cristo, ¿verdad? En nosotros, que ellos recibieron poder, pero pasaron de ser esto al punto que decíamos al principio, a morir Ujú. por lo que creían. Entonces, ahí va. De pasar de tener miedo, o Ujú, sea, después, como tú dices, a enfrentarse, o sea, no importando si daban su vida, o sea, ellos estaban dispuestos a predicar la palabra de Dios, no importando si darían su vida. Y otra también que se puede basar mucho es, bueno, no sé mucho de este tema, pero obviamente el universo, o sea, Dios creó todo lo que vemos aquí. correcto. Entonces, si vemos que Dios pudo crear la creación, nos creó a nosotros, como Él no puede resucitar, porque si Él es Ya, Dios. correcto. Entonces, muchas veces, o sea, el pastor está predicando un poco sobre eso del Big Bang. El No, Big Bang. no sé mucho de eso, pero obviamente Big Bang, ya, muchos, como el pastor estaba diciendo de eso, o que por una explosión o cosas así, pero después, ¿quién provocó la explosión? O sea, correcto. obviamente tuvo que ser alguien que pudo Dice hacerlo. que fueron dos átomos pero ¿quién creó los átomos? Entonces siempre va a haber algo. Entonces, si vemos que, o sea, vemos todo lo que vemos en esa tierra, o sea, alguien tuvo que haberlo creado. Y Algo eso tuvo fue que ver. Dios. Y entonces, si Dios pudo crear todo lo que vemos aquí, nos pudo crear a nosotros, ¿cómo Él no puede resucitar? Si Él es Correcto. Dios. Él dio la Entonces, vida, él la quita. Pero exacto. sí, exacto. El problema es que la gente escéptica Yo digo va que a decir, siempre ok, vamos pero a dame buscar. pruebas, ¿verdad? Exacto. Dame pruebas, sí, Dios es Dios, pero dame pruebas. Ujú. Eh, eh, entonces, pero sí, es un cuarto punto válido. El quinto punto que quiero tocar, y pónganme en atención, y ustedes escriban en los comentarios qué piensan, si quieren añadir algo a este punto. Pero mira, ¿quién fue la primera persona que Jesucristo se le apareció a Heidi? Amor, Mm, la primera persona que se le apareció a Cristo fue María Magdalena. De hecho, María vio los ángeles que estaban ahí
¿Por qué lloras? Le dice a María. Entonces ella dice, Jesucristo. Después Jesucristo se le apareció. Ella pensaba que pronto era alguien más. Y él le dice, María. Ella ahí, boom, dice, no, este es Jesús, ¿verdad? Cuando ella escucha a María, este es Jesús. Entonces Jesucristo se le aparece a María. María corre a decirle a los 11 apóstoles. Como dije ahorita, los 11 apóstoles no le creyeron. Ujú. Entonces, volviendo al versículo que estamos hablando, que los apóstoles inventaron esto y ellos de hecho fueron los que robaron el cuerpo de Jesús. Si ellos inventarían esta historia de que María o de que Jesucristo resucitó en general, jamás hubieran escogido a María como la primera persona que Jesucristo se le encontraría o se le haría una aparición. ¿Por qué? En ese tiempo, sabemos un poquito, pero era bien estricto. El testimonio de una mujer valía 3 centavos. Mm. El testimonio de una mujer no valía nada en corte ni fuera de corte. Entonces, si los apóstoles, los discípulos, estuvieran, ok, vamos a inventarnos esto, ok, Juan, tú sabes, ya repite lo que le acabamos de decir, todos estamos en la misma línea, ¿verdad? No, jamás hubieran dicho, oh, digamos que Jesucristo, la primera persona que se le apareció fue una mujer o fue a María Magdalena. Jamás hubiera hecho eso. ¿Por qué? Porque como digo otra vez, no me quiero repetir, las mujeres no tenían ningún tipo de Validez. validez en su testimonio, en la corte y fuera de la corte. Entonces, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. Segundo, acuérdate, los dos discípulos de Maús, Jesucristo se le apareció a los dos creyentes que iban de camino de Maús. Ellos comieron con Jesús, ahí se les abrieron los ojos, Jesús desaparece, los discípulos salen corriendo a decirle a los 11 discípulos, hey, vimos a Jesús, comió con nosotros. Y los apóstoles no le creyeron. Si los apóstoles estuvieran inventando de que Jesucristo resucitó, ¿por qué harían historias que los hiciera quedar a ellos 11 en ridículo? Ahí los 11 aparecen como las personas más incrédulas. ¿Cómo tú puedes estar 3 años y medio con Jesucristo, saber que Él te dijo, hey, a lo último, hey, me van a matar, este templo lo van a, pero no me preocupe que en 3 días yo me levanto? Ujú. Y aún así no creer, right? Y después vienes y te inventas una historia de que Jesucristo, si fuera mentira, y te harías quedar mal. No, si yo me invento una historia me va a hacer quedar bien. Ya total estoy inventándomela, right? Si los apóstoles inventaran que Jesucristo resucitó porque ellos se robaron el cuerpo, digamos, ellos hubieran dicho, oh, Jesucristo se me apareció a mí, Pedro, ¿verdad? Y me dijo esto. Y me dijo que voy a ser el siguiente rey de Israel, algo. Mm. Pero ¿cómo se van a inventar una historia que los haga quedar tan mal a ellos mismos? Porque Jesucristo también, cuando se les aparece a los 11 por primera vez, dice la palabra de Dios que ellos, que no estoy parafraseando, pero dice que los regaña prácticamente por su falta de fe. Los regaña. Entonces ahí ya la tercera vez que, que los apóstoles quedan mal en la historia que ellos inventaron. Entonces, yo quiero concluir con esa parte de que definitivamente la evidencia nos dice de que los apóstoles no se inventaron nada, Ujú. de que, o sea, fueron muchas cosas que te dicen los apóstoles en verdad no se inventaron esto. Jesucristo resucitó. Están en muchos libros, no solamente en los 4 evangelios, sino que en otros libros fuera de la Biblia. Ahora, como te digo, la gente siempre va a descreditar la Biblia porque está correlacionada con con el cristianismo. Pero cuando empiezas a estudiar la Biblia o a estudiar la historia de la Biblia o la historia de cada, especialmente los Nuevos Testamentos, de cada libro o de cada carta, vemos que son libros extremadamente, como dije ahorita, certificados de que y arqueológicamente han sido
aprobados de que fueron escritos por estas personas reales. Por ejemplo, Mateo fue escrito 10 años después de Cristo, ¿verdad? Ujú. Marcos creo que fue 30, Lucas fue 40 y Juan fue 65 años después de la muerte de Cristo. Entonces tú puedes decir, bueno, 65 años después de la muerte de Cristo, puede que a Juan se le hubiera olvidado algo. ¿Cómo se te ocurre que lo va a creer a alguien que escribió algo después de 65 años si yo no me acuerdo qué pasó ayer? Pero tú te acuerdas que yo había dicho al principio que a veces tenemos otros libros fuera de la Biblia a los cuales le creemos, Ujú. pero no nos hemos puesto a pensar que esos libros son menos acreditados, menos certificados que la Biblia, y aún así no tenemos ningún problema con ellos. Por ejemplo, los libros que nos cuentan sobre Alejandro el Grande, Eso te iba a acordar que Alejandro the dijiste Great, eso. ¿verdad? Ujú. Alejandro el Grande vivió en cierta época. Hubieron 5 escritores que escribieron sobre él en la misma época donde él estaba viviendo, Ujú. ¿verdad? Entonces, muere Alejandro y eventualmente mueren las personas que escribieron sobre él. Wow, entonces tenemos evidencia de que Alejandro vivió, porque gente que vivió con él escribió, no 65 años después como Juan, no, ellos escribieron en el mismo tiempo. Ok, pero como funcionaba la historia antigua, es que no había el internet, por si no sabían, ¿ok? El internet no estaba en la historia antigua. Am, ¿Qué pasaba? Que un pergamino podría durar 100 años, 200 años, 50 años, depende del cuidado, Del cuidado. ¿verdad? Entonces, ¿qué hacían? Personas escribían copias de lo que ya se escribía. Si ellos decían, esto es importante, vamos a hacerle una copia por si se daña el original, ¿verdad? Ujú. Y así. Ahora, las copias originales de Alejandro, de los 5 escritores que escribieron sobre Alejandro, ninguna de esas copias originales se han encontrado. No sabemos dónde están. Se perdieron. Las segundas copias de eso que tenemos ahora en el 2026, que nos cuentan de Alejandro el Grande, fueron escritas 400 años después de la muerte de Alejandro. La copia más antigua de la vida que relata la vida de Alejandro fue escrita 400 años después de la muerte de Alejandro. Las originales no las tenemos. Y aún así, jamás tú vas a ver a alguien en el internet diciendo Alejandro el Grande nunca existió. Entonces, ponte a pensar, ¿por qué la Biblia en específico es tan atacada? ¿Por qué el cristianismo es la única religión en los Estados Unidos que se le permite ser atacada? Y no solo en Estados Unidos. En todo el mundo. Ya. No te metas con los musulmanes, no te metas con los islámicos, no te metas con los testigos de Jehová, no te metas con lo que sea. Pero métete es más, es cool meterse con los cristianismos. ¿Por qué la Biblia fue el libro más atacado? No solo ahora, sino en todos los tiempos. En 1963 sacan la Biblia, en 1962 sacan la oración de las escuelas. Mm. 250 años después de la muerte de Cristo, hay un emperador romano que empieza a eliminar a todos los cristianos y a todas las escrituras. El año 303 después de Cristo, lo mismo, ¿verdad? En 1223 creo que es, en la Edad Media, la Mm. Iglesia Quisiera Católica que se me quedaran la Iglesia Católica y todo empieza eso. a erradicar a todos los cristianos y a dañar a todos a quemar todo. Mm. Pueden buscar esto, a quemar todas las Biblias, ¿verdad? Entonces, a través de los tiempos, Satanás siempre ha querido destruir la Biblia. Hitler intentó destruir todas las Biblias, ¿verdad? Entonces, Satanás ahorita se dio cuenta de que él nunca va a poder destruir la Biblia físicamente, es mucho. Entonces lo que él ahorita hace es, ok, no puedo destruirla físicamente, lo que voy a hacer es que voy a empezar a inventarme, a crearme teorías, a hacer esto, a sacar a ciertos filósofos, a hacer todas estas Ya. cosas. Entonces, si tú no puedes contar la verdad, simplemente
haz una mentira que se parezca a la verdad. Entonces, am, quería cerrar ese capítulo con eso. Es imposible que los apóstoles hayan hecho, ya con toda la evidencia que hemos dado, es imposible que los apóstoles hayan dado se hayan creado una mentira después de todo lo que A mí estamos lo que me viendo. llama más la atención es Pablo, porque es que como tú dices, o sea, alguien que, o sea, el cambio radical. Yes. Y vemos hoy en día que Dios nos muestra, obviamente, cambios en nosotros, cosas que obviamente por nuestra propia fuerza nosotros no podríamos cambiar. Y eso solo lo hace Dios. O sea, una paz que sobrepasa todo entendimiento. O sea, solamente Dios la puede dar. Entonces, estaba platicando con alguien y él me decía, decía como que en el mundo vamos a tener aflicción, en el mundo vamos a pasar, o sea, no significa que cuando ya volvemos, estamos en los caminos del Señor o que todo va a ser color de rosa, no, vamos a pasar, pero es algo que tú vas a tener una paz que en el mundo no la vas a encontrar, entonces, o sea, es algo que tú mismo puedes experimentar de que Dios existe, de que Dios se resucitó, que Dios dio tu vida por ti y por mí. Entonces es algo como que yo digo, yo, wow, pues el cambio de Pablo es la que me llaman bastante la atención porque obviamente, como tú dices, o sea, después dar su vida por predicar el evangelio. Ujú, Y nadie va a dar eso si no está seguro de lo que está diciendo. ujú, Entonces, exacto. muy También interesante. fue Platón que escribió, creo que fue 450 años antes de Cristo. Y él en una de sus, en su República, en una de las obras que escribió, dice, si hubiera una persona totalmente, estoy parafraseando, si hubiera una persona totalmente justa y viniera a este planeta, esta persona terminaría siendo crucificada. Que él estaba viendo cómo funcionaba la justicia de este planeta. Y si alguien que verdaderamente es justo, va a terminar siendo crucificado, que era la muerte, la peor muerte en ese tiempo. Entonces, este, sin duda, y mira, si tú te pones muchachos, si alguien aquí no cree en la resurrección o alguien no cree, ponte a estudiar verdaderamente, salte de TikTok, ponte a estudiar en internet, hay cosas, ¿verdad? Tú las vas a encontrar. Cómo los ateos, más ateos, ¿verdad? Este, no niegan, simplemente no quieren creer, pero muchos de ellos no niegan. O sea, los ateos académicos, los verdaderos académicos. ¿Qué pasa con los verdaderos académicos? Es que cuando ellos estudian y encuentran la verdad y no hay falla de la verdad, ellos no pueden mentir solo porque son ateos, porque entonces su reputación muere con ellos, porque ahí hay evidencia. Entonces, muchos de esos ateos dicen, no, es que realmente los apóstoles aseguran ver a Jesucristo, y esto es algo probado. Aseguran que Jesucristo sí se les apareció a 500 personas. Aseguran que Jesucristo sí tuvo esa aparición con las personas que estamos ahorita relatando. Simplemente no quieren creer en Jesús. Pero les invitamos a que hagan sus propios estudios también de esto. Mira, estaba viendo que muchas personas dicen, no, es que los apóstoles tuvieron una alucinación visual y audible de Jesucristo a la misma vez, ¿verdad? Las alucinaciones visuales y audibles son reales, ¿verdad? Alguien puede tener una alucinación audible y visual. Ahora, si han hecho estudios, búsquelo por favor si quiere. Para que un grupo de personas, de 11 personas, perdón, de 11 personas, tengan la misma alucinación audible y visual a la misma vez sobre la misma cosa, el porcentaje de eso es 0.000000000002%. 0.12 ceros y después pon un 2. Ese es el porcentaje de probabilidades que esto pase. Que 11 personas tengan la misma alucinación audible y visual sobre los mismos eventos
en el mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, en verdad, si alguien tiene alguna, a mí me encantaría que lo escribieran en Comentarios. los comentarios. Yo te completo la palabra. Exacto. Si alguien tiene algo, mira, pero es que esto es imposible. A mí me encantaría ver. Nosotros otra vez decimos, no somos teólogos, no somos nada de eso. Pero investigamos y encontramos como que, o sea, ¿qué más hay que mostrar aquí? Una cosa es que tú digas, mira, Kevin, yo creo que Jesucristo resucitó, simplemente no quiero vivir la vida, simplemente no quiero la vida de cristiano. No me llama la atención, no me cae bien esto, no me cae lo otro. Y eso es algo totalmente aparte, se le respeta todo eso. Pero cuando hables y si no, Jesucristo nunca resucitó, eso es pura mentira, ¿verdad? Eh, ahí es donde dice, come on, ¿en serio? ¿Te vas a poner con eso? Viendo toda la evidencia que hay. El último punto que quiero cerrar con esto, ¿ok? Tal vez no es el punto más fuerte, pero quiero cerrar con esto. El cristianismo se extendió en el primer siglo después de que Jesucristo murió extremadamente grande, es rápido, extremadamente rápido, extremadamente rápido. Pero si tú ves la atmósfera de lo que estaba pasando en el primer siglo, después del año 33, el cristianismo estaba en una atmósfera totalmente hostil. El cristianismo estaba en contra de la religión judía, totalmente, ¿verdad? Por eso mataron a Jesús. Y también estaba en contra de los romanos. Entonces, no solamente tenías que huirle a tus tus personas superiores religiosamente hablando del país, sino que también había un imperio que estaba gobernando a tu país, que tampoco estaba de acuerdo con eso. Vimos que habían cristianos que morían en los coliseos, ¿verdad? Cuando los leones se los comían. Vimos la iglesia primitiva, todo lo que pasaba. Miles y miles de personas a través de ese primer siglo murieron, dieron su vida por, por Cristo o por el cristianismo. ¿Cómo alguien va a hacer eso? Otra vez, vuelvo y lo repito. No solamente fueron los apóstoles. ¿Cómo alguien va a hacer eso por una mentira? ¿Cómo van a haber transformaciones de mente por una mentira? ¿Cómo gente que odiaba a Cristo de repente lo ama? No tiene ningún tipo de sentido. Entonces, estos son nuestros argumentos en el día de hoy. A nosotros nos encantaría, ¿verdad? Que ustedes nos dejen en los comentarios qué piensan de esto. Si hay alguien que tiene que decir, mira, también yo pienso que esto ayuda a argumentar que Jesucristo resucitó. Como dijeron, nosotros no somos expertos en esto. Y pues estamos aprendiendo y nos Estamos gusta aprendiendo. aprender cosas nuevas. Sí nos gustaría que nos pongan en los comentarios, all right, para seguir aprendiendo de esto. Si alguien está en contra, está bien, no hay problema, ok, esto es un lugar seguro. Escríbanos bien, porque es YouTube. Si nos empiezan a escribir groseramente, YouTube automáticamente los desaparece, por si no sabían, ok. Desaparecen los comentarios. Entonces, pero si ustedes dicen, mira, esto, no me gusta por esto, creo que esto, ahí escriban los comentarios también. Entonces, esta ha sido la charla del día de hoy, algo bien corto, creo que ha sido muy corto, no estoy muy feliz con el tiempo, pero porque a mí me gusta alargarme, ¿ok? Pero bueno, de vez en cuando hay que cambiar un poquito las cosas, ¿ok, muchachos? No se lo olviden mirar, suscribir, compartir y darle like. Si usted no se quiere perder ningún episodio de todo lo que subimos, por favor, active esa campanita para que esté pendiente. También cuando activan la campanita, si no estoy mal, cuando subimos un short al YouTube, o sea, automáticamente le da la opción de que nosotros subimos algo para que no se pierda ningún episodio y pues... Compartan el video, es una forma también de evangelizar. Si tiene por ahí algún amigo ateo, mándele este video. Ay, está bien. Yo quería decir algo más. Ok, escriban también en los comentarios, chicos, en los comentarios de YouTube. No escriban, yo les digo siempre, escriban en los comentarios y me llegan los mensajes. Y pues está bien, pero es que los comentarios es para que YouTube también, el algoritmo de YouTube, impulse más el video y todo el mundo me manda los mensajes. No, escriban en YouTube. Bueno, si usted no sabe, está bien.
Pero si usted sabe, por favor, escriban en los comentarios de YouTube. ¿Qué les gustaría que nosotros habláramos para el siguiente episodio, que nosotros estemos solos? ¿Ok? Porque Ujú. como sabemos, la mayoría de las entrevistas son testimonios de hermanos, de pastores, de personas que traemos aquí. Pero de vez en cuando tenemos este espacio nosotros dos, que es como empezamos y hablamos de cosas específicas, ¿verdad? Mm. Entonces déjanos saber qué es ese algo específico que ustedes quieren saber. ¿Ok? Gracias en verdad, muchachos, por tanto amor. Nos vemos hasta la Gracias. próxima. Dios Bye les bye. bendiga.